hoy vamos a hablar de algunos temas muy interesantes. Primer punto. El día de hoy me dijeron, Edison, hay que hablar un poco sobre la naturaleza de la transparencia pública y el acceso a la información, y hablar un poco sobre el sistema, a modo de preámbulo, de modernización del Estado. Si bien partimos de la idea de que los sistemas administrativos, ¿sí? Recuerden esto, son aquellos sistemas que van a regular dentro de la gestión pública dos puntos: la administración de recursos y la gestión de procesos. Cuando hablo de administración de recursos, hablo obviamente de la administración del presupuesto público, hablo de la administración de los recursos humanos y del tema y del patrimonio, ¿no?, de la administración pública. Cuando hablo de temas presupuestales, obviamente me refiero al sistema de presupuesto, de tesorería, me refiero al sistema de contabilidad, de inversión, etcétera. Y por ahí está el sistema de endeudamiento, ¿sí? El que prevé el tema de la gestión en cuanto a recursos o a la gestión del patrimonio es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, pero tal vez muchos de ustedes dirán, oye, doctor, pero abastecimiento público no está en relación a la famosa cadena de abastecimiento público, es decir, a la previsión para las entidades de bienes, servicios y obras. Sí, efectivamente, pero dentro de uno de sus ejes transversales va a estar también la administración, ¿sí?, a través de las oficinas de patrimonio o logística, dependiendo cómo se llame tu entidad, la administración de estos recursos patrimoniales, no sean bienes muebles o sean bienes inmuebles. Pero hay dos sistemas que van a estar dentro de la actuación administrativa, ¿sí? Uno que va a estar en relación a la defensa jurídica del Estado, que básicamente está a cargo de los procuradores públicos, y otro va a ser el Sistema Nacional de Modernización. Si quisiéramos hacer una línea bastante sencilla para poder hablar de lo que es la modernización del Estado, podríamos resumir en algunas cuantas palabras. Primero, la modernización del Estado es un sistema de carácter transversal, ¿sí? Porque no solo busca la calidad de los servicios, no solo busca que la administración pública o que la administración de los recursos en cuanto a su inversión generen resultados, ¿no? Eso es la famosa gestión por resultados. O que los procesos sean cada vez más electrónicos, o entre el sistema electrónico para darle un uso y una viabilidad a los servicios que presta la administración pública. No solo busca que la simplificación administrativa, que es uno de los puntos y uno de los ejes principales, la interinstitucionalización de la administración pública, ya sea, o la interoperatividad también se conoce, ¿no? Y dentro de unos ejes y todo esto también incluye a la transparencia y al acceso a la información como uno de los ejes transversales de la modernización del Estado, del cual me voy a referir en esta primera hora y en esta primera sesión, o en esta primera parte. Y entender que la transparencia pública, ¿sí?, va a buscar no solo que las personas conozcan la actividad que tiene la administración pública, sino que también va a buscar, y en esencia, eso es el alma de la transparencia y el acceso a la información, procesos de participación ciudadana. Porque últimamente la administración pública está hecho para y a favor de los ciudadanos. ¿Y quién más que los ciudadanos debamos conocer y tenemos que conocer de la actividad de la administración pública? Por regla, y esto para generar cierta expectativa, toda la actividad pública dentro de la gestión estatal es, ¿sí?, transparente. Existen ciertas reglas por las cuales se va a velar la información. Entonces, primera idea base: modernización del Estado, sinónimo de, o proceso mediante el cual se busca una calidad en los servicios, se busca un proceso para mejorar
la actuación y la actividad de la administración pública, no solo en los procedimientos o en las funciones de la administración pública, sino también dentro en la gestión de procesos de la misma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta acá me dejo entender. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, para los que recién están entrando a la sala, muy buenas noches. Sí, hasta acá estamos bien. A mí me gusta mucho que puedan participar y puedan hacer los comentarios debidos, ¿no? Muy bien. Si quisiéramos hablar de la idea de lo que es gobierno abierto, primero tendríamos que decir que gobierno abierto es un modelo de gobernanza, ¿sí? Que va a promover la transparencia y el acceso de la información. Cuando hablamos de transparencia, ¿sí? Vamos a hablar de que la administración pública, sin la necesidad de una actuación constitucional, porque es constitucional, de solicitud de información, hace de conocimiento de las actuaciones, actividades, procesos trascendentes e importantes que realicen el ejercicio de sus funciones. Y el acceso a la información, ¿sí? Es el procedimiento administrativo, porque es un procedimiento administrativo, ¿sí? Reconocido constitucionalmente por el cual la administración, perdón, el ciudadano de a pie, independientemente del lugar de origen o la relación que tenga con una entidad, pueda pedir información. Incluso yo diría ilimitadamente, salvo ciertas reglas que establece la propia ley de transparencia pública, para tomar un conocimiento, para ser parte de lo que en la gobernabilidad se conoce como control social. Y por ende va a promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas, y si alguien rinde cuentas, está teniendo una gestión más transparente, menos corrupta. ¿Por qué? Porque si yo hago de conocimiento toda la actividad que realizo, la sociedad será quien juzgue y diga, oye, mira, ¿está bien o no está bien? Y de todas maneras existe una presión social. Es más, el tema de gobierno abierto va a permitir que las autoridades, en el marco de su función gubernamental o de su función política, puedan tomar decisiones a favor, ¿sí?, de los ciudadanos o en participación de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, eso como algo que no debamos olvidar, ¿sí? Y eso mejora la calidad, la prestación de bienes, servicios de regulación, fortalece la democracia y básicamente el interés público. Entonces, es una herramienta potente para el tema o para la protección del interés general o del interés público. Eso es la idea que debe tener alguien cuando habla de gobierno abierto, ¿sí? Muy bien, voy a seguir avanzando. Básicamente tiene algunas columnas el elemento de gobierno abierto, ya que va a hablar de la participación ciudadana, porque es un proceso mediante el cual el ciudadano se compromete o se relaciona con la administración pública para encauzar las ideas que tiene. Es el proceso mediante el cual o permite al ciudadano cuestionar, evaluar, ¿sí?, el desempeño de la autoridad administrativa o de todas las autoridades, porque no solamente la autoridad administrativa está sujeto a gobierno abierto, sino también las otras instancias o los otros poderes del Estado, ¿no? El Congreso, el Poder Judicial, sí, también están sujetos a reglas de transparencia pública. Otro que es el principio de colaboración, y el otro, bueno, lo que hemos venido hablando, ¿no? El principio de transparencia. Muy bien. A ver, pueden estar haciendo sus preguntas, voy a terminar
hasta cierto punto y resuelvo preguntas, ¿no? Vamos a tratar de resolver la mayoría de preguntas y consultas que se puedan generar. Otro, los beneficios. ¿Por qué es beneficioso, por qué es bueno que exista gobierno abierto? Porque va a establecer confianza en el gobierno, ¿sí? Ustedes, y poniendo una lógica social, ya no como profesionales, sino como ciudadanos peruanos, si es que hubiéramos tenido conocimiento de todas las actuaciones o actividades, o si en el hipotético caso, porque una cosa es lo que dice la ley, lo que dice la política pública, y otra cosa es la práctica que se viene realizando en el argot cotidiano, ¿no? Entonces, en el presupuesto, ¿sí? De que exista, que por cierto hay, o sea, no hay que ser dramáticos ni extremistas, no es bueno, pero hay entidades que hacen de conocimiento las actuaciones y actividades más importantes, que no debería solamente ser las más importantes, sino debería ser todo. Entonces yo como ciudadano no tendría más confianza en esa entidad. Claro, genera resultados a menores costos, porque los procesos que agilizan o que se transparentan, ya no, por lo general ya no requieren ser reclamados mediante o solicitados mediante solicitud, ¿sí? De acceso a la información. Eleva el cumplimiento de políticas, fomenta la innovación y la nueva actividad económica con la apertura de datos. Porque y acá existe una suerte, ¿no? De complementariedad. Yo me combino con otra herramienta muy buena, ¿sí? De la administración pública, llamado gobierno electrónico, ¿no? Entonces, gobierno electrónico sumado más gobierno abierto, dan un pase, un enlace para que las entidades públicas sin necesidad, ¿sí? O sin la necesidad de hacer procesos tediosos o de publicar y generar gastos extras, pueda en sus portales institucionales informar de las actuaciones y las actividades que realizan. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, preguntas. No sé si está la opción, Reader, de que puedan levantar la mano y podamos ir Sí, compartiendo. doctor. Tenemos a uno de nuestros participantes, la doctora Mercedes. Doctora Mercedes, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. ¿Puede activarlo usted mismo desde su monitor? Sí, no, ahí está, doctora. Adelante. Si bien es cierto, se está hablando de un gobierno abierto, ¿no? Donde esto promueve la transparencia y acceso a la información. La ley, ¿no? Específicamente, que nos menciona la 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué esto no se exige ante las entidades para que esto sea, se realice en mejoras pues, y beneficios de la población? Porque prácticamente, como se dice, esto no se lleva a cabo, ¿no? En las municipalidades, más que todo, esto es imposible que pueda haber este gobierno abierto. A ver, ¿cuál es el tema? Eh, a ver, yo creo que acá hay un tema, ¿sí? Porque no se olviden que gobierno abierto es una política pública y las políticas públicas están en proceso de implementación. Hasta ahora no existe, si bien existe ya el proceso, es más, se ha desarrollado ya el proyecto, el plan nacional de gobierno abierto, pero creo que falta la pimienta, el ají que le gusta a todos los peruanos, empezar a sancionar por no tener gobierno abierto. Que básicamente ya debería estar en los disciplinarios, en los sancionadores de Contraloría, incluso en el tema penal por omisión de funciones. Pero no se le ha dado la trascendencia, debo entender porque es un tema novel, es un tema nuevo, que recién está entrando en proceso de implementación. A diferencia, ¿sí? Del punto o de uno de sus ejes, ¿no? Del acceso a la información que vamos a hablar ahora, que
la, la inacción de esta sí genera responsabilidades expresas. ¿Sí? Creo que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay responsabilidad. Lamentablemente hemos entrado a la cultura, ¿sí? Del deber, no del imperativo por el deber, ¿sí? Sino del imperativo por el castigo, ¿no? El deber cumplido por el castigo. Entonces, yo creo que en algún momento va a llegar ese punto y va a ir mejorando, ¿no? Pero sí, o sea, es una obligación, es una ley, es una política pública, es algo que, o sea, ya no, o sea, ¿por qué no lo hacen? No porque no se obliguen, no porque la ley no lo diga, no porque no está regulado, no porque no existen instrumentos, sino por una deficiencia ya técnica. O, para ser objetivos, una deficiencia, ¿sí? A nivel de capacidad administrativa. Y la capacidad administrativa es responsabilidad del ciudadano, perdón, del servidor civil, sea funcionario público, sea servidor de carrera. ¿Sí, doctora? ¿Puede contestar su pregunta? Ahora vamos a ver qué pasa con esas municipalidades o entidades públicas que no te brindan información. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Muy bien, a ver, voy a pasarme la hora. Tenemos otro tema más. Otro, por ahí me preguntan que respecto a la meritocracia, ¿puede ser parte de la modernización del Estado este proyecto de ley presentado para eliminar los cargos de confianza en el sector público? Mira, a ver, la meritocracia es uno de los ejes, uno de los pilares, ¿sí? De la modernización del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Modernización. Lo que pasa es que el Plan Nacional de Modernización se articula con todos los sistemas administrativos. Sí. Ahora, si tú me pides una opinión personal de que deberían eliminarse los cargos de confianza en el sector público, yo creo que no. ¿Sí? Lo que debería haber, lo que sí debería existir es establecer que esos cargos de confianza, es más, existe, y no solamente para los cargos de confianza a nivel técnico, ¿no? O para los cargos de confianza a nivel de directivos, sino también a los cargos de confianza, incluso yo diría a nivel político. O sea, sí, yo creo que tiene que existir la confianza, pero tienen que cumplirse ciertos estándares mínimos. Y alguien me dirá, pero no, pero alguien me dirá que los temas políticos o que la confianza política o que la confianza gubernamental, porque puede haber el otro lado también de la moneda, y decir, no, que está mal, que puedan estandarizar requisitos mínimos. Pero señores, hablar de actuaciones gubernamentales es hablar de temas eminentemente técnicos. Una persona que en su vida ha trabajado en la administración pública, que en su vida ha estudiado gestión pública o algún curso relativo, se ha capacitado en la vida, va a realizar, pues, y es más, en los cargos, ¿sí? En los cargos de, de más alto o del directorio o de los directivos, tienen que haber, ¿sí? Ciertos requisitos. Creo que con algunas deficiencias, hace unos 6 meses se sacó una ley, ¿no? No tengo el número, a ver si alguien me ayuda por ahí a googlear, en la cual ya se han establecido los requisitos mínimos que deben cumplir aquellos funcionarios de confianza. Yo creo que eso es algo acertado, ¿no? Algo acertado. Ahora, que la confianza deba desaparecer, yo no creo. No debe desaparecer la confianza, porque la gestión pública requiere su cargo de confianza, y eso no lo digo yo, sino desde épocas inmemoriales, ¿sí? Todos los grandes personajes que han dirigido los rumbos de toda la historia, de la historia universal, siempre han tenido personas de confianza, ¿sí? Porque la gestión pública también no solo es técnica, sino también requiere un elemento de confianza, que es limitado, que tiene que ser regulado, sí. Muy bien. A ver. Allá, por ahí dice ley 31.419. Gracias, Mercedes. ¿Sí? No lo tenía en la mente. A ver, listo. Hasta acá. O creo que alguien está haciendo un comentario. Manuel. Tenemos al doctor Emanuel y luego al doctor María Puente. Doctor Emanuel, ¿está activo su audio? ¿Puede activarlo usted mismo? Buenas noches. Adelante. Doctor,
El tema de la interoperatividad, ¿no? De los sistemas de información es un tema yo creo también pendiente, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, que es la época electoral, ¿no? Donde lamentablemente se supone que ya los candidatos han pasado todo un filtro, ¿no? Donde han podido, los organismos encargados han podido filtrar toda su información, pero lamentablemente nos damos con la sorpresa de que ya cuando el proceso de filtro ha pasado, empiezan a saltar informaciones, antecedentes y cosas que realmente pues, dejan mucho que desear, ¿no? Y me atrevería a decir que hay personas postulando a cargos públicos que no deberían, bajo ningún punto de vista, estar como candidatos. Entonces, yo creo que ahí es un tema pendiente en cuanto al acceso a la información pública, porque yo creo que es una etapa donde no solo una entidad como el Jurado Nacional o la OMPE son los que deberían hacer ese filtro, sino que debería de haber una forma en que los ciudadanos podamos también de alguna forma contribuir y buscar ese tipo de filtros o investigar o tener mayor acceso para poder denunciar pues, a personas que lamentablemente postulan a cargos con un historial o con un prontuario, mejor dicho, ¿no? Que deja mucho que desear. Ese es mi comentario. Vale, vale. Que por cierto, Emanuel, existe, ¿no? Porque cualquier ciudadano podría presentar tachas o podría presentar exclusión de los candidatos. Ahora, que no nos hemos querido los ciudadanos, que por cierto, estamos en una sociedad libre, no se han querido involucrar. Y más ha aparecido una guerra, ¿no? Una guerra entre el candidato y la exclusión no se ha utilizado, o las tachas no se ha utilizado como una herramienta de control social, sino como una herramienta para excluir al enemigo político, lamentablemente. Lo digo porque yo he estado muy inmerso, de verdad, todo este proceso electoral, he litigado mucho en el Jurado Nacional de Elecciones, y existe, ¿no? Sí existe. Ahora, algo que hay que valorar es que en relación a las campañas pasadas, yo creo que la interoperatividad está mejorada. Si hablamos de temas electorales. Y no te olvides que la modernización es un proceso. Llegará algún momento donde hayamos llegado al pro ultra, al fin de la modernización. Yo creo que no. Nunca va a dejar de ser un proceso, porque siempre va a haber cosas, actividades y acciones que debamos mejorar. Siempre va a ser un proceso. Yo me imagino que de acá a unos años más, y los que me escuchan ahora, de acá a 20 años, si Dios lo quiere y nos acompaña la salud, y volvamos a escuchar de nuevo hablar de modernización, les aseguro que van a seguir hablando de procesos, porque la modernización es un proceso, porque nunca vamos a llegar al fin supremo, ¿no? al fin último de prestación de servicios estatales. Ya quisiéramos, ¿no? En los grandes países con altos índices de calidad en cuanto a servicios públicos, lo han logrado y no creo que tampoco lo logren, porque mientras sigan existiendo una relación ciudadano-administración pública, siempre va a haber nuevas necesidades que cubrir, porque la sociedad es cambiante, y ante una sociedad cambiante también necesitamos nuevas necesidades que cubrir. Sí, pero muy, muy, muy atinado tu comentario, estimado doctor. ¿Sí? Muy bien, por ahí hay alguien más. Sí, doctor Mario Puente, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes, doctores. En caso de un funcionario público, a toda la información pública que es abierta, tiene que tener como requisito el manual de organismo funcional, disculpe. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Allá, al todo ejercer un servidor público de la entidad del Estado, como información pública, tiene que tener como una base al manual de organismo funcionario, disculpe. No solamente, yo creo que eso es lo más básico, ¿no? Porque son las acciones, las tareas, lo establece el ROF. Ahora, si tú me hablas de requisitos, y yo creo que el próximo año, en el mérito de esta modificación que se ha dado en el marco de la ley 31.419, la mayoría de instrumentos de gestión van a tener que actualizarse. Ya no solamente los MOF,
porque ya no se puede en la actualidad elaborar, sino vamos a tener que elaborar manuales de perfil de puestos, ¿no? De ahí con y con los instrumentos que estos acompañan, ¿sí? Entonces, no solo es eso. Listo, acá hacemos continuar con la clase y después abrimos y continuamos con los comentarios, las preguntas y las participaciones, ¿sí? Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo y quiero también hablar un poco de abastecimiento público. La información pública. ¿Qué es la información pública? 3 puntos básicos. Tenemos que considerar que la información pública es aquella que se produce, ¿sí? Es aquella que registra, porque tiene que existir un registro, de las actuaciones y actividades que realiza las entidades del Estado, independientemente del poder en el que nos encontremos, ¿no? En el Poder Judicial, el Poder Legislativo o en el Ejecutivo, ¿no? O en los OCA, o en los gobiernos municipales, o en los gobiernos locales, incluso en aquellas entidades de derecho privado, pero que ejercen función administrativa. Por ejemplo, los colegios, ¿sí? De profesionales también están sujetos. Es más, la información que se produce en relación a servicios públicos de por ejemplo, colegios, clínicas privadas, están sujetos y son información pública. Pero más adelante voy a precisar ese tema. Independientemente, si es que está contenido en un documento público, en una data electrónica, tú podrías pedir a una entidad la data del CIAF, por ejemplo, o la data del SIGA, sí. El registro para ser objetivo, ¿no? Porque si no, los contadores van a decir, no te puedo entregar la clave, claro, pero sí me puedes dar los registros que se ha dado en la data del CIAF, en la data del SIGA. Un CD, un USB o la información que está contenida de manera electrónica es información pública, efectivamente. Los reglamentos, las directivas, los lineamientos, todo es información pública. Ahora, hablemos un poco del acceso a la información. Primero, el acceso a la información, ¿sí? Es un derecho constitucional. Inciso 5 del artículo 2 de nuestra Constitución Política. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con los costos que suponga esto. Señor, primero, sin expresión de causa, ¿sí? Primero, es un derecho que me permite solicitar y que la administración pública me entregue la información pública, y esto de manera irrestricta, salvo ciertos presupuestos que establece la misma ley de transparencia pública. Ahora voy a hablar también de esos presupuestos. O sea, es un derecho, no es un favor, no es una obligación, o sea, no es que la administración pública, oye, me está haciendo el favor de entregarme la información. No, 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 es un derecho. Y no solamente es un derecho, es un primer derecho de carácter constitucional. Y dos, no requiere justificar ni motivar el pedido. En otras palabras, señor, yo quiero la información de tal fojas a tal fojas. Y la administración pública te puede decir para qué, y tú le respondes, ¿qué no? ¿Qué te importa? Porque la Constitución me dice, y la propia ley de transparencia pública me dice, que yo no tengo que motivar para qué voy a usar la información. ¿Sí? Y no hace distinciones. Un ciudadano de la ciudad de Tacna puede solicitar información a la municipalidad de Tumbes, claro. Un ciudadano de la selva, no sé, de Tarapoto, puede solicitar información pública a la municipalidad de Puno, claro. Al ministerio también. No necesito ni ser periodista, ni ser fiscal, ni ser actor de control.
Por eso es que no hace distinciones. Y el único presupuesto y el único requisito que se establece es que se tiene que pagar el costo de reproducción, que de acuerdo al reglamento es 10 céntimos. ¿Qué pasa si me cobran más? Barrera burocrática. Sí, para borrarle la pregunta que tal vez por ahí me han hecho. ¿Y qué pasa, Adilson, si es que yo solicito de manera virtual? Y la respuesta es no te deberían cobrar. Pero en la práctica a veces te lo hacen y si el costo no sigue excediéndose de los 10 céntimos, yo creo que ese es un punto racional, pero en la práctica o de acuerdo a lo regulado no se debería cobrar. ¿Sí? Muy bien, pueden ir dejando sus preguntas, de ese tema siempre hay preguntas. Eso es en relación a algo que vamos a llamar transparencia pasiva, ¿no? O sea, la transparencia mediante el cual se requiere el derecho de petición, ¿no? El ejercicio de petición. Pero va a haber algo también que vamos a conocer como transparencia activa, y esa es a la que refiere que la administración pública apertura y expone a la ciudadanía las funciones que realiza dentro de su actividad. ¿Sí? Muy bien. A ver, esto voy a pasar un poco. A ver. Esto de la transparencia pública y del punto, ¿no? De gobierno abierto es una política y está dentro de la política 24. No se olviden que existen 35 políticas nacionales que regulan, ¿sí? Y que nacieron allá por el año 2002 en algo que se conoce como Acuerdo Nacional, ¿no? Por eso que los congresistas, los altos funcionarios del Estado enarbolan, ¿no? Acuerdo Nacional. No sé si entenderán el sentido de verdad de lo que es Acuerdo Nacional. ¿Sí? Muy bien. Una más. Alcances del acceso a la información. Toda la información que posee el Estado se presume de carácter público, salvo las excepciones establecidas en la norma. Es decir, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, las personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función pública también, ¿no? Perdón, función administrativa, pero las personas, ¿sí? De derecho privado, personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa, solamente están en la obligación de prever 3 puntos, ¿no? Primero, las características de los servicios que prestan, las tarifas y las funciones administrativas que ejercen. Es decir, yo no puedo solicitar acceso a la información, por ejemplo, a la planilla de un hospital privado. Y les pregunto, ¿pero podría acceder a la planilla de un hospital público? ¿Sí o no? Y ahora, antes de que ustedes me pregunten a mí, les estoy diciendo, a un hospital privado no puedes solicitar las planillas, porque no te lo van a dar y no están en la obligación de darte, pero podrían solicitar las planillas y de esa forma saber cuánto gana el médico, el director, la enfermera, el barrendero, el chofer de la entidad, ¿sí o no? A ver, comentarios. ¿Sí o no? Creo que están con sueño, no me han escuchado. Claro, al Estado sí, ¿no? A una entidad, o sea, independientemente de cuál sea. ¿Eh? Muy bien. Mm, listo. Preguntas. Ahora sí, un break para las preguntas. Reader, ¿estás por ahí? Que me ayudes. Ya, a ver, primero las preguntas verbales. Sí, doctor. Tenemos al doctor Mario Puente nuevamente. Está activo su audio. Adelante. Doctor, una consulta. En el caso del Ministerio Público, cuando la carpeta fiscal lo declara en silencio, no tiene una palabra específica, en secreto, no tiene acceso a la información ni al abogado, ¿está vulnerando un derecho? A ver,
hay un punto acá. Lo que pasa es que, en regla, la información que produciría la Fiscalía debería estar sujeto a transparencia pública, pero en la mayoría de casos, al tratarse de delitos, ¿sí? De delitos, hay una veda, ¿no? Porque la propia ley de acceso a la información prevé que temas personales, y en la mayoría de casos, la comisión de presuntos delitos son temas personales, y por eso es que no es información de carácter público, ¿sí? Incluso hubo un precedente en relación a los temas de corrupción de funcionarios, que si no involucran temas personales, sí deberían brindarse como un tema de acceso a la información. Ahora, yo no soy abogado penalista, yo sé por teoría general, sí, por teoría general, que hay ciertos casos que por su propia naturaleza, la fiscalía, en el marco ya de las reglas que ellos establecen en el derecho procesal penal, lo establecen como casos secretos. Desconozco cuáles sean los presupuestos, yo puedo hablar de lo que es a nivel administrativo y las reglas, ¿no? Por eso es que también incluso muchos procesos penales en la vía judicial, ¿sí? Están sujetos a, están vedados, ¿no? A diferencia de muchos procesos civiles que sí son de acceso a la información o tienen la sujeción a la información. Muy bien. Listo. ¿Quién es más? A ver, algunas preguntas de manera escrita. Caso de algunos alcaldes que ponen sus subprefectos y hacen cosas negativas, encontrarán algunas personas y se apoyarán de otros. Bueno, es un comentario. Se puede solicitar información sobre cualquier instrumento de la gestión de la municipalidad. Es más, ni siquiera se debería solicitar, eso debería estar en la plataforma en la plataforma de la entidad. Pero sí, los instrumentos de gestión, cualquiera que sea, incluso las directivas, los lineamientos y todo aquello que saca como instrumentos de gestión de manera interna, están sujetos a acceso a la información. Como te digo, son los instrumentos de gestión ni siquiera deberían solicitarse. Tú tendrías que entrar a la plataforma electoral, perdón, a la plataforma de gobierno digital de esa entidad pública y descargar. ¿Sí? Listo. Por ahí quiero que alguien más a levantar la mano, Reader. A ver. A ver. Doctor José Guerrero, ¿está activo su audio? Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una pregunta. Con respecto a las UGEL, que también son un órgano del Estado, mediante ellos se puede solicitar información pública de un colegio privado, por ejemplo, debido a los costos de los cobros de las pensiones. Lo que pasa es que sí te tendrían que dar, o sea, ni siquiera necesitarías hacerlo por un UGEL. Si tú vas y solicitas el tema de las tarifas, ¿sí? De un colegio, de un hospital o de una clínica privada, tendrían que dártelo por acceso a la información, ¿sí? Ahora, que tú quieras cuestionar por qué cobran mucho o porque estamos ante una situación, ¿no? De, de, de incumplimientos a reglas de regulación de mercado, es otra cosa. Eso estamos ante otra situación, ¿no? Ahí puedes ir no sé, al órgano competente, ¿no? No sé si Indecopi tiene regulación en cuanto a ante los gobiernos, perdón, ante los colegios privados, o creo que el mismo Ministerio de Educación tiene su órgano regulador. ¿Sí? Pero, o sea, la información te lo pueden dar. Otra cosa ya es la regulación, ¿no? Las acciones que puedes tomar. ¿Sí, Marco? Ahora voy a hablar un poco del proceso, ¿no? Sí, doctor Marco, adelante. No, ya contesté su pregunta al otro. Doctor, una consultita. ¿Qué significa en un trámite administrativo virtual ante una entidad del Estado que sigue un proceso y sale, por decir, en todo su cesto, ¿no? La cantidad de folio, luego sale aprobado, aceptado y por último dice el estado del expediente finalizado? Finalizado. Claro, pero eso quiere decir que ya te han entregado la información, ¿no? Sí, pero cuando he conversado con el funcionario,
Me dice que me dio a entender que no tenía valor, pero ¿cómo no va a tener valor? Le digo, si es un documento ya que dice acá finalizado. Claro, no, no, nada que ver, o sea, sí, sí tiene valor, ¿no? Fue un documento público, ¿sí? Ah, Muy ya. bien. Listo, Judy me dice, ¿y los informes legales también se pueden solicitar? Sí, salvo, sí, salvo estemos ante informes legales o cualquier tipo de informe en cuanto a decisiones de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, un informe legal para la aprobación de una política pública o de un proyecto nacional o de un plan nacional. Ya, eso no está sujeto, está vedado, ¿no? O un informe legal, por ejemplo, a un convenio internacional. Ya, ese informe legal está vedado, no tiene reglas de no transparencia. Pero de ahí, Tutti, Limundi, todos los informes legales son sujetos a transparencia, ¿no? El abogado defensor y las partes procesales tienen el derecho a acceder al expediente fiscal y al expediente judicial, pues señala el Código Procesal. Sí, efectivamente, todos. O sea, sobre todo y no solo en el tema penal, yo sé que es así, pero voy a hacer un comentario en relación al tema administrativo. Es más, en el tema administrativo, si yo quiero llevarme copias en un proceso en el cual yo soy parte, ni siquiera necesito solicitarlo. Voy a la oficina y le digo, quiero copias, porque yo soy parte del proceso. Dejarán constancia de que te estás llevando la copia, pero no es una opción, ¿no? O sea, no estamos ante reglas de transparencia, sino por el marco del principio de participación, que es un principio administrativo. Si tú tienes acceso a tu expediente, puedes solicitar copias, puedes revisarlo cuando tú quieras. Ese es el presupuesto. ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, en el marco del principio de publicidad, ¿sí? ¿Qué situaciones y qué actuaciones pueden ser o están sujetos, ¿sí?, a la transparencia pública? O sea, ¿qué es lo que yo, administración pública, entidad pública, tengo que publicar? Primero, los datos generales de la entidad, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la actividad que realizan? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es la planilla que se maneja? ¿Cuánto es el, el plan, los instrumentos de gestión, los instrumentos de planificación? Eso quiere decir el PAC, el POI, el PI. Todo tiene que estar en el portal de transparencia. ¿Qué más? La información presupuestal. Es un tema muy sensible, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos gastando? Porque usted realmente la plata de todos los ciudadanos. ¿Y por qué no debemos saber cuánto estoy gastando? O tú te irías a tu casa, recoges tu sueldo y le entregas, no sé, a tu esposa o a tu esposo que administra la casa y le dices, ¿sabes? Administra. Y no tendrías derecho o no, no sería lo más justo que tú puedas saber en qué se está gastando el dinero. Ya lo mismo es, porque estamos confiando a las entidades públicas a que administren los recursos que nos pertenecen a los peruanos por el simple hecho de ser peruanos, de haber nacido en esa tierra. Entonces, ¿por qué no debemos tener conocimiento de la actividad que realizan? Otro, las adquisiciones de bienes, servicios, y acá voy a agregar algo más, obras que realicen. Voy a comprar, no sé, 5 computadoras. ¿Tengo que publicarlo? Sí, claro. Voy a contratar el servicio de un consultor para modernización de la administración pública. Tienes que publicar, o por lo menos en la regla se debe publicar, ¿no? Otro, las actividades oficiales que se desarrollan, la información adicional de la entidad, las remuneraciones y los sueldos de los funcionarios. ¿Y eso no atenta contra el secreto bancario? No. Voy a avanzar un poco más. Hablemos un poco de los supuestos de cuál es la información que está protegida por ley, ¿no? O sea, ¿cuáles son los supuestos en los cuales vamos a encontrar la información protegida por ley? En este punto vamos a encontrar, ¿sí?, a que la información
que afecta la intimidad de las personas y las que involucran razones de seguridad nacional, ahora voy a especificar cuáles, ¿sí? El secreto bancario, la reserva tributaria, solo pueden levantarse cuando el juez o un fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso, ¿sí? Así lo refiera. O sea, eso es la excepción a nivel constitucional. Pero la ley de acceso a la información prevé ciertos presupuestos. ¿Qué información es secreta? ¿Qué información podríamos considerar como secreta? Aquella información que esté en relación al aspecto militar o al ámbito militar, ¿sí? O al ámbito de inteligencia, es decir, los planes estratégicos de inteligencia, los informes de inteligencia o aquellas acciones relacionadas a proyectos y planes de inteligencia están protegidos, no son secretos. Otro, por ejemplo, en el tema militar, la compra de armamento, la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que pueda afectar las relaciones diplomáticas, también son información secreta. Los contratos, por ejemplo, de asesoría financiera o legal para la compra de la contratación, por ejemplo, de militares o de equipos especiales, también es información de carácter secreta. ¿Sí? Eso creo que es entendible, ¿no? Y la información reservada a aquellos que estén en vínculo, ¿sí? A la prevención y a la represión de la criminalidad. O sea, aquella concerniente a la prevención y a la represión de la criminalidad. O, por ejemplo, planes de la Policía Nacional, o por ejemplo, incluso hasta del serenazgo, ¿no? Porque no se olviden que los serenazgos dentro de las municipalidades eh, hacen un control de la criminalidad, ¿no? Entonces también, ¿no? Eso se prevé. Y también aquello que esté en relación a las relaciones exteriores, ¿no? Temas diplomáticos, acuerdos internacionales, firmas, por ejemplo, de congresos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos van a estar también dentro del rubro de información secreta y reservada. ¿Sí? Y otro punto que vamos a considerar acá es la información confidencial. Es decir, los etcétera, ¿no? Cuando hablo o dicto de transparencia pública, hablo de los presupuestos externos, ¿no? ¿Qué información es confidencial? Por ejemplo, las recomendaciones, consejos, opiniones dentro de los procesos deliberativos o consultivos de las decisiones de gobierno, los que les decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, esos informes, o por ejemplo, las opiniones de los asesores o de los consejeros, es confidencial. Otro, el secreto bancario, ¿sí? El secreto tributario, el secreto comercial, ¿sí? Es decir, la regulación comercial, el secreto industrial, aquello que involucra al conocimiento no tecnológico de los procedimientos o de la fabricación o de la producción de algún bien, ¿sí? También está protegido, ¿no? Y también el famoso secreto bursátil o fiduciario, ¿no? Ello que está en relación a la información que protege el tema de la bolsa, de las operaciones en las bolsas de valores, ¿no? Otro, aquella información que esté relacionada a investigaciones en trámite con motivo del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la administración pública. Es decir, los procedimientos sancionadores y los procedimientos disciplinarios, independientemente de la entidad e independientemente del procedimiento sancionador en el que nos encontremos, están sujetos a confidencialidad. O sea, yo no puedo solicitar el expediente de un PAD de un servidor civil, o no puedo solicitar el procedimiento sancionador, si no soy parte del procedimiento, digamos, de un procedimiento sancionador en materia de eh, competencia desleal, para poner un ejemplo.
Una pregunta, por cierto, esto es bueno que quede claro. Y los procedimientos administrativos no sancionadores, o sea, cualquier procedimiento administrativo, está sujeto a transparencia. Es decir, yo de mi vecino que está tramitando algún proceso en la municipalidad, puedo ir a la municipalidad y solicitarle que me entreguen copias del expediente o necesariamente tengo que ser parte del procedimiento para solicitar. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parte del procedimiento tiene que ser. ¿Estás segura, doctora? Sí, Excelente, porque excelente. cualquier persona no puede inmiscuirse en un problema que no le compete. Eso se llama legitimidad para obrar, ¿no? Ya, excelente. Y la respuesta es que sí, sí puedes solicitar un procedimiento administrativo que esté en trámite. No necesitas estar legitimado para obrar porque no vas a obrar, simplemente estás solicitando la información. O sea, incluso podríamos decir, quiero hacerla de chismoso y quiero ver qué está tramitando, hasta ese punto se puede prever, ¿sí? Pero no puedes presentar, salvo se lesione algún derecho tuyo, puedes presentar una oposición, pero de ahí no puedes hacer nada. Sí se puede. Por ejemplo, las opiniones de los asesores jurídicos, ahí de lo que les decía, no sea gobierno nacional, regional o local, para defender los intereses de la gestión local o regional, ¿no? Por ejemplo, una opinión, yo, asesor legal, sobre una defensa en un arbitraje, en una conciliación o sobre una defensa ante un proceso judicial, no, eso no puedes solicitar como información pública. Y después, uno del grueso, ¿no? De la información referida a los datos personales. Incluso existe, ¿sí? Una ley que protege datos personales, ¿no? La ley de protección de datos personales creo que es la 29.733. Y aquellos que están en relación a la intimidad personal o familiar, ¿no? O sea, aquellos que están en relación, por ejemplo, a la salud de las personas, o por ejemplo, a las comunicaciones, telecomunicaciones, por ejemplo, mi WhatsApp, mi Telegram, ¿sí? Eh, mi Facebook es confidencial. Es más, eso le van a decir a sus damas o caballeros. Por favor, ¿por qué te tengo que prestar y mostrar, ¿no? Mis conversaciones, porque es confidencial. Existe una ley de datos personales, es legal, ¿sí? Entonces, eso está en relación. ¿Qué más involucra temas de datos personales? Temas relativos, por ejemplo, a la información que involucra hábitos de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, podrían solicitar mis notas de comportamiento o mis notas de comportamiento en el colegio que estudié. Yo creo que no. O si en algún momento, ¿no? Tuve conflictos de carácter policial o de carácter fiscal con una persona, eso también no son datos sensibles, protegen la intimidad, ¿no? Y después, temas que están en relación a convicciones políticas, religiosas, filosóficas, morales, incluso la afiliación sindical, ¿sí? Y está protegido y es dato personal. ¿Y qué más decir, por ejemplo, de la vida sexual de una persona? ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta acá. Y ya después de eso hablo del proceso y vamos a ver un poco de abastecimiento público. ¿Sí? ¿No preguntas? ¿Estamos bien? Allá. Listo. A ver, doctor Andrés, yo te activo el audio.
Sí, buenas noches, doctor. Tenía una consulta, bueno, en la anterior diapositiva ha indicado parte de esto que se considera como información confidencial es la referida a la salud personal. Eh, pero pues no entraría ahí también el tema de lo que es esto del COVID, las vacunas, si es que la persona ya ha tenido antes, esa información se pide, inclusive yo he estado trabajando en el área de salud, ¿no? De la municipalidad, y inclusive ahí siempre también te controlan eso, ¿no? Son muy estrictos en esos aspectos. Eh, y bueno, pero las personas en general, inclusive, no les piden sus carnets de vacunación, todo eso. ¿Esto no va un poco contra esta parte de la confidencialidad? Lo que pasa es que yo creo que no, porque primero la carnet de vacunación no estoy entregando información hacia una situación de un estado de salud, si estoy enfermo o padezco de algo, ¿sí? Lo que, lo que yo estoy acreditando, es más, se justifica en el tema de seguridad pública, es que yo estoy cumpliendo con las reglas de seguridad, de seguridad en cuanto a salubridad, ¿no? O en cuanto a salud. Ahora, lo que yo, por ejemplo, no te podrían pedir, o lo que no te podrían decir, oye, tú entregas, salvo tú lo autorices, eso es una de las reglas de la información personal. ¿Sí? Si yo quiero de manera voluntaria entregar a quien sea mi conversación del WhatsApp, bien, lo hago de manera voluntaria. Si quiero entregar mi información, y por eso es que en algunos sitios, cuando quieren entregar información personal, te piden que tú autorices, ¿sí? Dónde vives, tu número de teléfono. Pero para lo que el tema de la carnet, yo creo que no. No estoy, es más, no creo, estoy seguro que no estamos ante reglas de confidencialidad. Ahora, por ejemplo, si quieres poner un ejemplo, ¿qué sería confidencial en el tema COVID? Por ejemplo, si yo he estado mal, que me pidan que yo entregue la historia clínica. Eso sí, va en contra de las reglas de confidencialidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, por ahí en una caja de comentarios. Shirley me dice, eh, está bien que cualquier persona pueda ir a la comisaría con tal solo tener mi número de DNI y adquirir alguna denuncia en mi contra. No, yo creo eso es información confidencial, involucra temas personales. Yo creo que el policía que entregue esa información sin ser tú el representante tendría ciertos problemas, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ve mucho con el tema de los candidatos. Bueno, ya eso es otro, esa es la regla, ya no lo que es legal, sino la regla de la calle, ¿no? Ya eso tiene otra finalidad, ¿no? De desprestigiar a ciertos candidatos, ¿no? Muy bien. Hay ciertas excepciones, entre otras excepciones, dentro de la información pública. Allá. A ver, una consulta, doctor. ¿Es confidencial pedir constancia de trabajo por el monto que gana esa persona? Si es en el público, sí. Si es en el privado, no. ¿Sí, Kelita? Kelita, ¿no? Así es tu nombre. Listo. Sí, sí. Si trabajas en la administración pública, sí tienen que entregar. Es información pública de cuánto ganas. Listo. Excepciones al acceso a la información pública. En las funciones y en las labores que realiza la Comisión Investigadora del Congreso, el juez en el curso de un proceso, el contralor en temas de control administrativo, el defensor pueblo en sus competencias y la superintendencia de bancas y seguros y administradora privada de fondos en temas relacionados a temas pensionables de bancos, etc. Esos son las autoridades que pueden tener acceso a la información pero en las actividades y en las funciones que realizan, ¿no? Sí, es lógico que el supervisor de banca y seguros solicite información de las notas de colegio de una persona o de las investigaciones fiscales, salvo sea temas relacionados a fraudes bancarios, no tendría ninguna relación, ni siquiera tendría un vínculo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? Y con eso termino
información, acceso a la información para hablar un poco sobre abastecimiento público. Toda persona tiene acceso para presentar una solicitud de manera directa, presencial o de manera virtual, en el horario de atención al público, sobre la información. ¿Qué tienes que establecer? ¿Qué tiene que básicamente establecer, ¿sí?, en esta solicitud? Lo vamos a encontrar en el 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y en el reglamento de acceso a la información. Pero básicamente tú tienes que, uno de los puntos que no puedes obviar en tu solicitud de acceso a la información es qué específicamente estás solicitando, es la esencia. Si vas a solicitar un expediente completo, pones expediente completo. Si vas a solicitar fojas tal a fojas tal, ¿sí?, entregas, o sea, expresamente. ¿Cuál es el plazo para que te otorguen la información? 10 días. ¿Sí? 10 días hábiles. O sea, en la práctica 2 semanas. Y algo que deben entender, o debemos entender, me incluyo, es que en temas relativos a acceso a la información, ¿quién está obligado a entregar la información? ¿El qué? Facilito, lo posee. ¿Cómo es esto, Adilson? Voy a explicarlo con un ejemplo. ¿Qué pasa si hace una semana la fiscalía me solicitó todo el expediente de obra en original, ¿sí? Y yo le remití. Y a los 2 días, después de que yo remití la información a la fiscalía, viene un ciudadano, un periodista, y me dice, por acceso a la información, solicito que me entreguen ese expediente de contratación. Respuesta, pregunta, ¿quién tiene que entregarlo? ¿Nosotros o la fiscalía? ¿Quién tendría que entregar la información? ¿La entidad o la fiscalía? A ver, comentarios. Claro, la fiscalía, porque ella es la que tiene la información. Entonces el ciudadano no puede decir, oye, señor, yo pídele a la fiscalía para que me entregue. No, señor, yo no poseo la información y por ende no tengo la obligación ni el deber de entregarte la información. ¿Quieres solicitarlo? Tu solicitud agarro y lo conduzco a la fiscalía. Y la fiscalía se encarga de responder. ¿Sí? Y en caso de que te denieguen, por los 3 presupuestos que hemos visto con anterioridad, información confidencial, secreta o reservada, tiene que ser de manera fundamental. Tienen que motivar si te deniegan la petición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, Edson, si es que en el plazo previsto no me entrega? ¿Qué hacemos? Lo respondo en el siguiente gráfico. La entidad, una vez que tú presentas tu solicitud, si te deniega, tú tienes 15 días, recuerden esto, 15 días para apelar. ¿A dónde, Adilson? Al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Existía el Tribunal de Acceso a la Información? Sí. Está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, presento recurso de apelación ante la denegatoria. ¿Qué hacemos como entidad? Lo mandamos al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Y ellos resolverán el recurso de apelación, ¿sí? Debe entenderse en un plazo de 10 días. Y la decisión que tenga el Tribunal de Transparencia es irrevocable. No, que no quiero, que afecta, no, tienes que entregar. Contrario sensu, si es que no te brindan la respuesta, ¿sí?, tú puedes presentar la apelación, pero no tienes un plazo. Pasó un año, Adilson, ¿puedo apelarlo al tribunal para que ellos resuelvan? ¿Me olvidé? Sí. Pasó un mes, ¿puedo apelarlo si no me dan respuesta? También. Eso quiere decir que en el día 11 hábil, tú puedes apelarlo por no brindar respuesta. Muy bien.
Entonces, hasta ahí en relación al tema de acceso a la información. Preguntas, para poder cerrar un poco el tema de acceso a la información, porque tengo un temario más que tengo que desarrollar, y es en relación a contrataciones con el Estado. ¿Preguntas? Doctora Emanuel, está activo su audio. Adelante. Gracias. Doctor, solamente para conocer el tema del Tribunal de Apelaciones, eh, ¿existe en cada región? ¿Es un solo tribunal? ¿Cómo es ahí la Es un solo jurisdicción? tribunal, está en Lima. Cómo lo tramitas? Tú presentas recurso de apelación y ellos tienen que presentar, elevar el actuado al tribunal. Y en la actualidad todo es virtual. Listo, no te dan 10 días. Y no lo mandan en el plazo de 2 días, vas y quejas al órgano de control interno, incluso a la fiscalía, por omisión de funciones. Listo. A ver, más preguntas, creo que hayan levantado la mano por ahí, Rider. No, doctor. Listo. Bueno, ya respondí dónde queda ese tribunal. ¿Listo? Capisci. Cerramos el tema de transparencia, modernización. Listo. ¿Puedo recurrir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo? Yo creo que sí. Es apelado. Ahora, ¿puedo ir mediante un habeas data? También. Ya dependerá de la estrategia procesal. Listo. Creo que el doctor Marco Antonio tiene una pregunta más, Rila. A ver, yo le Doctor Marco Antonio, está activo su audio. Adelante, por favor. Ya, gracias, doctor. Era en cuanto se refiere al PPT anteriormente sobre los trámites de los procedimientos administrativos. Mi pregunta iba de que cuando ese expediente ha sido presentado, por decir un caso, hace ya 2 años, fue tramitado, pasó por diferentes entidades de jefaturas de esta entidad, dándolo por aceptado, a diferentes áreas y al final el órgano, o sea, la autoridad superior, ya en el trámite virtual sale el estado finalizado. Es decir, porque es un trámite de intranet institucional de esta entidad. Mi pregunta va, una vez que ya, yo lo entiendo finalizado, que como que concluyó el proceso todo y ahí quedó. Eso fue durante el tiempo de la pandemia. En este año, por decir, se reabre ese proceso y prosigue en un PAD y luego un PAS. Mi pregunta va en ese sentido, ¿eso es legal, doctor, o contraviene al principio de licitud o de legalidad? Porque eso está en el intranet institucional de esa entidad. Mira, vamos a hacer una cosa porque creo que tienes dudas en relación a esto. Al final les voy a dejar mi número y me hace la pregunta contándome a detalle un poco más qué es lo que ha pasado. Porque tendría que ver si es con una nulidad, cómo es que después se está abriendo un PAD y cuáles son las reglas, ¿no? O sea, es un poco, la información que me das es un poco limitado. Y después les doy, y no solamente para ti, Marco Antonio, sino para todos ustedes, y si cuando quieran hacerme alguna consulta, con mucho gusto. ¿Sí? Para no darle mucha vuelta a ese tema. Listo. Muy bien. ¿Listo? Cerrado. Me dejé entender el tema de transparencia pública. ¿Sí? Espero que sí. Muy bien. Hablemos un poco, de acuerdo al temario que nos ha dado Udiápolis, vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Sí? A ver. La administración pública, para que cumpla sus fines, metas, objetivos, porque es el fin ultérrimo de la gestión pública, ¿sí? No se olviden que la gestión pública está en relación a las metas, al cumplimiento. O sea, vamos a decir, ¿es mejor gestor o peor gestor? En mérito al cumplimiento de las metas
y las funciones que realiza. A mayor satisfacción social, a mayor cumplimiento de funciones, mejor gestión pública. A menor capacidad de gestión o de cumplimiento de funciones, menor es la capacidad. Creo que hasta ahí está sencillo. Pero para cumplir estos objetivos, estas funciones que tienen todas las entidades públicas, ¿sí? Todas las entidades públicas, se requieren recursos. Y esos recursos, que ulteriormente van a cumplir estos metas, tienen que ser obtenidos, tienen que ser adquiridos por la administración pública bajo ciertas reglas. ¿Sí? Y en la gestión pública peruana, en quien se va a encargar de abastecernos a nosotros, entidades públicas, de bienes, servicios y obras, es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué se entiende como el Sistema Nacional de Abastecimiento Público? El Sistema Nacional de Abastecimiento Público va a ser el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos. Esto está en el Decreto Legislativo 1439, decreto legislativo que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿sí? Instrumentos, ¿para qué? Para que las entidades se provean de bienes, servicios y obras a través de las reglas y las actividades que realiza el famoso CAP. ¿Qué es el CAP? La cadena de abastecimiento público. ¿Sí? Y esto va a estar en relación a los logros de los resultados alcanzados de manera eficaz dentro de los recursos públicos. ¿Sí? El sistema nacional, y es más, esto como cultura general, ni los sistemas administrativos no son, ¿sí?, entidades públicas, son procesos, son normas, son principios, es decir, el conjunto, el todo, ¿no? Instrumentos para que esta actividad de abastecimiento público sea eficiente, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de abastecimiento público, ¿sí? Cuando hablemos de actividades de abastecimiento público, eso va a estar en relación, ¿sí?, a la actuación y a la actividad, ¿sí?, de las reglas que se establezcan, ¿sí? Listo. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿sí?, es preciso hablar de que ésta se va a desarrollar a través de las diversas actuaciones o actividades que permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras. Es decir, es el camino, son las reglas, o sea, el antes de, la prestación, del cumplimiento contractual, de la ejecución contractual. Es más, incluiría todo, ¿no? Para el logro de las metas u objetivos estratégicos dentro de la entidad. ¿Cuáles son las áreas involucradas? Y eso le pregunto a ustedes. ¿Cuál es el área involucrada involucrada en el tema de abastecimiento público? ¿Cómo lo llaman en su entidad? O sea, ¿quién es el actor principal? ¿Sí? ¿Cómo lo llaman en su entidad?
logística, abastecimiento. No, la OCE es el órgano, ¿sí? Supervisor de contrataciones con el Estado. Él es el que se va a encargar ya del proceso de contratación pública. Pero el actor principal, o sea, el que va a articular el abastecimiento público, es el área, el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, que también lo llaman logística, abastecimiento. He escuchado incluso de la famosa oficina de compra dentro de la administración pública. Muy bien. Ahora, este sistema de abastecimiento, ¿sí? No es que actúa de manera independiente, ¿no? Es más, diría que ninguno de los sistemas, por eso es que tenemos ese modelo biológico, ¿sí? Ese modelo, por eso es que hablamos de sistemas, órganos, organismos, ¿se han dado cuenta de eso, no? ¿Y por qué? Porque los sistemas, como en el cuerpo humano, todos funcionan interrelacionados. Si uno falla, de alguna forma también va a afectar el desenvolvimiento correcto del cuerpo. Ya, lo mismo pasa con los sistemas administrativos. Abastecimiento público tiene que planificar, trabaja con actuaciones de programación multianual, porque si es que yo voy a prever ejecutar una obra o un servicio, el INVIERTP me va a decir si es que esto es factible y nos va a traer una contraprestación social. Si esto va a ser atemporal en cuanto al tiempo, ¿sí? Dentro de la administración pública. Otro, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, si en algún momento faltara recursos, los procesos de endeudamiento asumirán las costas presupuestales para cumplir con el abastecimiento público. ¿Y qué no decir de presupuesto? Porque el presupuesto público básicamente va a ser el que va a decir si contamos con la disponibilidad presupuestal, va a ser seguimiento, va a ser planificación, va a ser control para cumplir con determinados abastecimientos. Es más, podríamos decir, yo no me podría abastecer ni de bienes, ni de servicios, ni de obras, si es que no hay presupuesto público. Tesorería, también, ¿no? ¿Quién se va a encargar de registrar los ingresos y los egresos que genera el abastecimiento público? Es más, dentro del abastecimiento público y de las contrataciones con el Estado, el Sistema Nacional de Tesorería, ¿sí? Es el que va a custodiar, o los tesoreros van a custodiar las cartas fianzas o las garantías dentro de la contratación pública. La contabilidad va a llevar un registro contable de la actividad de abastecimiento público y qué no decir de control, ¿no? La Contraloría siempre está a la vista, siempre está previendo o avisando, ¿sí? O controlando o haciendo una actuación de control posterior a la actuación administrativa. Y después viene el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que básicamente se encarga de custodiar, ¿no?, temas relativos a conflictos, ¿no?, a nivel judicial o extrajudicial, ¿sí?, en el foro arbitral y en las conciliaciones en caso de contrataciones con el Estado. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta en relación al abastecimiento público o lo que venimos comentando del Sistema Nacional de Abastecimiento? Sí, ¿estamos bien? ¿Sí me dejo entender? Sí, yo sé que es un tema un tanto técnico, ¿no? Un tanto técnico, pero interesante. Sí, si hay preguntas, por favor, sin miedo, como dice en mi tierra, sin vergüenza. Listo. Dentro de las actuaciones o de las actividades que se realizan dentro del sistema de abastecimiento público, hay básicamente tres, ¿sí? El primero, que va a estar en relación a la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, la actuación de planeamiento, de planificación integrada, que básicamente busca identificar las necesidades de bienes y obras, perdón, de bienes, servicios y obras,
para cumplir los objetivos, los planes estratégicos de las entidades. Y estos se dan para un plazo no menor a 3 años. Porque también hay una planificación anual, ¿sí? Y esa planificación anual se va a dar a través de los planes anuales de contrataciones con el Estado, ¿no? Los famosos PAC, ¿sí? El Plan Anual de Contrataciones. Este sistema, por ejemplo, o la actuación de programación multianual que realiza el Sistema Nacional de Abastecimiento, va a estar en relación a las estrategias, por ejemplo, en cuanto a registros, ¿sí? A procesos de contratación, a procesos incluso de custodia y de protección, ¿sí? De bienes del Estado, porque creo que se los dije al comienzo, ¿sí? Y si no lo vuelvo a repetir, porque otra de las funciones y acciones potentes o que tiene delegadas el sistema de abastecimiento, si bien el CAP es el corazón, ¿sí? O sea, es decir, la cadena de abastecimiento público, la previsión de bienes, servicios y obras, es la esencia de del abastecimiento público, pero también de Taquito, porque creo que es el sistema administrativo más vinculado a ello, le han delegado la gestión de la administración de bienes. Y esto es reciente, ¿eh? Esto recién se ha modificado, si mal no recuerdo, en el 2019. Porque recuerdan antes del 2019 quién tenía el tema de la gestión de la administración de bienes. ¿Recuerdan o no? Cuando hablábamos de bienes del Estado. Incluso hay una entidad pública que se encarga de la gestión de bienes del Estado. La Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Pero era medio raro, ¿no? Un sistema que dependía del Ministerio de Vivienda, cómo podía regular, y es un sistema funcional, cómo puede regular un sistema de gestión de patrimonio dentro de la entidad. Entonces yo creo que de manera acertada, en el 2019 dijeron, hay que cambiar la regla. Y devolvieron, porque nunca debió haber salido, la gestión y la administración de bienes, ¿sí? al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿sí? Alguien ha prendido, creo, su micrófono. A ver. Por ahí. Reader. Creo que por ahí hay... Sí, doctor. Allá, disculpa, creo que hay una interferencia por ahí, Reader. Me pareció. Listo, no te preocupes, gracias. Entonces, eso en relación al tema de acomodo de comentario, ¿no? ¿Y qué se realiza dentro de la gestión y la administración de bienes del Estado? Primero, se creó la red logística pública, ¿no? Que básicamente es un plan, ¿sí? Que buscaba la interconexión de almacenes en distintas rutas de transporte. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay mucha transitabilidad de bienes para el uso en varios lugares del país, o en muchos lugares del país. Caso, por ejemplo, medicina. Entonces se están creando, ¿sí? Lugares donde va a haber almacenaje para medicinas, otro para bienes perecibles, ¿sí? O para alimentos. Entonces esto ha sido una idea acertada, ¿no? Eso como un punto y una actuación potente, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero por otra parte, este sistema se va a encargar de la custodia de bienes muebles e inmuebles, ¿sí? De las entidades públicas. Es decir, ¿quién es el responsable de custodiar, de almacenar, de proteger, de inventariar los bienes? El Sistema Nacional de Abastecimiento. No estoy diciendo el jefe de logística o el OEC,
Estoy diciendo es parte del sistema, porque ¿quién se encarga de la custodia? Los jefes de patrimonio, los jefes de almacén o los jefes de logística, no sé cómo lo llaman en su entidad. ¿Sí? O sea, es como si el sistema de abastecimiento se hubiera partido, ¿no? Y por un lado, abastecimiento público, contrataciones, aunque hay otras formas también de abastecimiento, y por el otro lado, ¿sí? El tema de custodia de bienes. Ahora, bueno, yo creo que esta división la mayoría sabe, ¿no? Cuando hablamos de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Bienes inmuebles son aquellas por lo general edificaciones, ¿sí? Construcciones bajo la administración de la entidad, ¿no? Independientemente del título jurídico en virtud al cual se ejercen, ¿no? Y también bienes muebles son bienes que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a otro. Creo que eso es definición básica. Ahora, ¿qué actuaciones o qué actividades realizan dentro de esta administración de bienes? Primero, por ejemplo, la recepción, ¿no? Que básicamente consiste en las operaciones que van a involucrar desde el momento que el bien mueble llega al almacén y finaliza con la ubicación del mismo en el lugar que se identifique o que se haya establecido. El tema de verificación y control de calidad comprende la actividad que va a estar en relación a orientar, o perdón, a revisar y a verificar, ¿sí?, que los bienes cumplen con las características que fueron establecidas en el requerimiento. Sí, no sé si tengo un módulo por ahí de contrataciones con el Estado y si me toca esa parte, les explico cómo es la cadena o cuál es la actuación, las actuaciones previas y dentro de eso el requerimiento. Porque en el requerimiento se va a establecer las condiciones del bien en un documento que se llama especificaciones técnicas. Entonces, en las especificaciones técnicas, en caso de bienes, vamos a determinar cuáles son las condiciones y características de determinado bien para cumplir determinada obligación. ¿Sí? Después vamos a encontrar el tema de internamiento, que son las acciones para la ubicación y preservación de estos bienes. El registro comprende la actividad para poder identificar y posterior a ello realizar un control de stock de los bienes, ¿no? El tema de custodia, que comprende el conjunto de actividades, actuaciones, con la finalidad de que los bienes muebles almacenados conserven las mismas características. Y por último, el tema de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de que estos bienes muebles requieren una conservación, ¿no?, periódica, óptima, para poder que a futuro, ¿sí?, no haya ni posibles fallas ni averías del mismo. Y por último, el inventario, que involucra que los bienes muebles son materia de verificación por parte de las entidades mediante un inventario. ¿Para qué? Para saber qué tenemos, cuál es el estado de conservación, cuál es la situación de funcionabilidad y de uso del mismo. ¿Sí? Entonces, eso en relación al tema de administración de bienes. ¿Preguntas? Hasta acá, consultas. Sí, estamos bien. Sí, yo sé que es un tema y la hora también es un poco tarde, pero no sé, si hay alguna pregunta, consulta hasta acá. Sí, estamos bien, me dejó entender. Listo. Así nos vamos relacionando un poco a la contratación pública, ¿no? Y por otra parte, dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, también se va a prever, ¿sí?, la gestión, ¿no?, de los bienes inmuebles. Y estos bienes inmuebles va a involucrar la cartera inmobiliaria pública, ¿no? O sea, porque en la actualidad se ha hecho un registro y se ha identificado y se ha facilitado la distribución de bienes inmuebles disponibles del Estado. Porque últimamente los bienes que disponemos las entidades públicas son del Estado, ¿sí? Pero va a haber ciertas que están disponibles y que se puede otorgar a determinadas entidades públicas para que cumplan sus actividades o funciones. ¿Sí?
Los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado y básicamente se requiere un mantenimiento periódico, ¿no? O sea, los inmuebles también requieren estar en condiciones óptimas, requieran tener instalaciones óptimas dentro de su infraestructura para los usos que se hayan destinado. Muy bien, listo. A ver, pregunta. Respecto a la contratación de los servicios, estos servicios no personales pueden percibir un monto, servicios no personales, ¿no? SNP cuando te refieres, Bartolito. ¿Sí? ¿Sí, no? Ya. Para empezar, en la actualidad ya no existen los servicios no personales. Desde el 2008 se derogó. ¿Sí? Y en la actualidad lo que se contrata dentro del abastecimiento público son locadores de servicio, que no se debería ya contratar porque es una forma de sacarle la vuelta, ¿no? Los famosos terceros ya, o eh, los prestadores de servicios, no sé cómo lo llaman en esa entidad. Pero en la regla, estos señores no son servidores civiles. Entonces, en la práctica, ¿podrían ganar más que un CAS? Sí, porque no está dentro del sistema de recursos humanos. ¿Podría ganar menos también? Sí, también. Pero no te olvides, los locadores de servicios no están sujetos a una subordinación. Lamentablemente en nuestro país, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país le hemos sacado la vuelta a la gestión y contratamos locadores civiles quitando derechos laborales o limitando derechos laborales para poder contratar, ¿no? Entonces esto es una forma ilegítima, ilegal de contratación de personal. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las formas de abastecimiento público? Ya hemos hablado, ¿no? Programación multianual, gestión del patrimonio, y ahora hablemos de cómo las entidades públicas se pueden abastecer de bienes, servicios u obras. ¿Sí? Les contaré que en el Perú hay formas atípicas de abastecernos de bienes, servicios y obras. Por ejemplo, la administración directa o las obras por administración directa, que básicamente es aquella en la cual la administración pública utiliza sus propios recursos para realizar su ejecución. Es decir, no hay un tercero, no hay un empresario que preste el bien, que preste el servicio o que ejecute, perdón, en este caso solamente ejecuta la obra. O sea, yo, entidad pública, me responsabilizo del todo. Es una forma por la cual, ¿sí?, las entidades públicas, y yo creo válida y útil, pero cuando las obras que se pretenden hacer son de pequeña dimensión. O sea, son obras que no involucran una gran cantidad, ¿sí?, de actividad administrativa. Porque créanme que obras que cuesten millones hacerlo por administración directa van a estar condenados al fracaso. Pero no se va a llevar no es una forma de economizar. Si lo vieras costo-beneficio, sí, ¿no? Porque ya no hay un tercero que le voy a dar mi dinero. Es como decir, yo voy a pintar mi casa yo solo y no voy a contratar a un albañil para que lo pinte. Ya. Pero, ¿qué pasa? O va a construir mi casa. Yo mismo lo voy a construir. Ya, así funciona la administración directa. Pero, ¿qué pasa? Si es una obra millonaria, es una obra que tiene, digamos, tu casa, 10 pisos, y tú lo empiezas a construir, y si se cae tu casa, ¿quién le echa la culpa? A nadie. Pero si es que tú, por reglas de contrataciones del Estado, llevas un proceso de selección para que construyas o buscas un albañil y se cae tu casa, vas a tener que responsabilizar. Porque a ti tú has contratado para que cumplan con la obra. ¿Cuál es el otro proceso? ¿Cuál es la otra razón por la cual es una, no mala, sino ineficiente? Porque si tú quieres llevar a procesos de administración directa obras,
tú vas a requerir materiales, vas a requerir supervisores, y vas a tener que realizar, sí, para esto, para la compra de materiales, de bienes, perdón, de trabajo especializado, procesos de selección. Eso quiere decir que no solamente vas a llevar un proceso de selección, sino vas a llevar, dependiendo la magnitud, y si quieres hacerlo por administración directa, ¿sí? Esta actividad. Y además, la deficiencia normativa es otro de los grandes problemas, ¿sí? Que establece la administración directa, ¿no? Entonces, eso como un punto, ¿no? O sea, es muy deficiente. La resolución 195 del 88 es muy antigua. Es una resolución ni siquiera del sistema de abastecimiento, es de Contraloría, y con eso se sigue trabajando en la actualidad temas de administración directa, ¿sí? Otra forma para podernos abastecer de bienes, servicios y obras es la famosa convenio entre entidades, ¿sí? En la cual, mediante procesos de colaboración administrativa, ¿sí? Y reglas de derecho administrativo, las entidades públicas se ponen de acuerdo para que se pueda realizar, cooperar mutuamente para obtener beneficios de carácter no lucrativo, sino brindarse bienes, servicios y obras en el marco de las entidades, ¿no? Pues es otra forma, ¿no? El famoso convenio entre entidades. Otra, la famosa obra por impuestos, que también es otra forma como nos abastecemos de obras, ¿no? Y esto se da a través del adelanto, ¿sí? O, claro, el adelanto del pago del impuesto a la renta por empresas, ¿sí? Del sector privado que tengan cierta incidencia en determinados gobiernos, ya sean nacionales o subnacionales, o en el gobierno nacional o en el gobierno subnacional. O sea, las famosas obras por impuestos, los famosos OXI, lo van a conocer así, ¿sí? Tiene una potente actividad en la actualidad en cuanto a ejecución de obras públicas. Otros son los famosos contratos de gobierno a gobierno, ¿sí? En la cual puedes abastecerse ya sea de bienes, servicios y obras, pero sin la necesidad de entrar a un proceso de selección, sino de acuerdo entre países, ¿no? Caso común fue el tema de los Juegos Panamericanos, en la cual hubo una participación bastante potente del gobierno británico, ¿sí? Creo que acá... y otra forma creo que no estén acá es las famosos APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, ¿no? Que básicamente una modalidad de participación en inversión del Estado con empresas privadas para ejecutar prestaciones de obras y que presten servicios, ¿no? A la sociedad. Listo. Y obviamente dentro del sistema de abastecimiento o de otra forma, que es la más usual y es la que por regla la tenemos, es la famosa ley de contrataciones con el Estado, ¿sí? Que es aplicable a todas las entidades públicas, ¿sí? Y que fue regulado por la ley 30.225, su reglamento. Es más, alguna de las cosas que tengo que decir es que la ley de contrataciones con el Estado es una de las leyes que más modificaciones tiene y que más desarrollo normativo y reglamentario genera, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza administrativa de la contratación pública? Ya hablando propiamente de las contrataciones con el Estado. Primero tenemos que entender que la contratación pública, desde el punto eminentemente administrativo, es bastante compleja, porque vamos a encontrar todas las actuaciones administrativas dentro, ¿sí? de esto, de la contratación. O sea, ¿por qué? Porque dentro de la contratación pública vamos a encontrar, por ejemplo, procedimientos administrativos. Adilson, ¿hay procedimientos administrativos en la contratación pública? Sí, claro. Para ser objetivos, el procedimiento de selección. Es un procedimiento administrativo muy especial, llamado procedimientos administrativos concurrenciales, ¿sí? En la cual, como dice su nombre, concurren, ¿no? Las personas, los ciudadanos, para poder cumplir
con determinados objetivos. Y en este caso es presentarse como postores y posterior a ello se les otorga la buena pro. Otro, por ejemplo, vamos a encontrar actuaciones de administración interna, regulación de procesos de gestión de administración interna, efectivamente, para ser puntuales todas las actuaciones que se van a dar en la etapa de actuaciones preparatorias y en algunos casos en la etapa de ejecución contractual, actuaciones de administración interna, ¿no? Por eso es que va a estar vinculado presupuesto, control, tesorería, logística, defensa jurídica. ¿Por qué? Porque hay una actuación de los órganos y de los procesos de administración interna. ¿Va a haber contratos administrativos? Claro que sí. Es más, los contratos que nacen de la contratación pública o de las contrataciones con el Estado es de naturaleza contractual. ¿De dónde nace el contrato administrativo en contratación pública? Después del consentimiento de la buena. Porque hay plazo, 8 días como máximo, para poder cumplir y formalizar el contrato. ¿Hay reglamentos administrativos en la contratación pública? Claro que sí. Vamos a encontrar reglamentos administrativos. Y varios, ¿eh? Y varios. Es más, como les comentaba, es una de las normas que más directivas y lineamientos maneja dentro de la contratación estatal o de la contratación. ¿Cuáles son las fases de contratación? Básicamente, la ley y todo el cuerpo normativo, ¿sí?, establece 3 etapas de contratación pública. Actuaciones preparatorias, que básicamente en las actuaciones preparatorias, ¿cuál es la finalidad? Se va a determinar cuáles son las condiciones técnicas del bien, el servicio o la obra que se pretende contratar. Cada uno con sus documentos, ¿no? Si quiero bienes, voy a elaborar especificaciones técnicas. Si quiero servicios, voy a elaborar, ¿sí?, términos de referencia. Y si quiero obras, voy a elaborar expedientes de obra. En la etapa de selección, básicamente es este procedimiento que va a determinar y por el cual se va a escoger cuál es el mejor postor en el marco de las condiciones de precio y de calidad. O sea, las condiciones técnicas. Existen algunos métodos de selección, ¿no?, que se van a determinar en el marco de la cuantía y el objeto. Si se quiere contratar bienes, servicios y obras, y cuáles son los montos. Les invito a que revisen, ¿no? Está publicado cuáles son las cuantías, ¿no? Cuando hablamos de licitaciones públicas, adjudicaciones simplificadas, concursos públicos, cuando estamos ante una situación de selección de consultores individuales, ¿sí?, de subasta inversa electrónica, y después de eso viene propiamente la ejecución contractual, ¿no?, que es básicamente donde se cumple, ¿sí?, el bien, la prestación del bien, el servicio o la obra, ¿sí? Y eso básicamente es, en resumen, el Sistema Nacional de Abastecimiento dentro de la contratación pública, ¿sí? Muy bien, entonces acá voy a cerrar la parte expositiva, ya se viene el diplomado, ¿no?, con Reader de contrataciones con el Estado. Mentira, para más pronto, para poder ampliar este tema pero tan interesante, ¿sí? Muy bien, no sé, si tienen alguna pregunta, consulta, creo que ya la mitad está a medio sueño, Reader. No, todos estamos despiertos, doctor, seguimos trabajando, Diápolis no para. Por tanto, estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta que realizar en estos momentos, pueden levantar su manito o realizar la pregunta por el chat. ¿Sí? Vamos a ver, nos dice, ¿sería un diplomado? Sí, muy pronto estamos yendo paso a paso porque tenemos todavía sobre, bueno, con el doctor Pat y Paz, ¿correcto? Y trámite documentario. Así que, estimados participantes, ya estaremos programando. ¿Alguna pregunta referente a la sesión? Si no, ya da por culminado. Tenemos a la doctora.
Doctora Nora, muy buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Profesor, una consulta en cuestión al, hay, ¿cómo se llama? En las entidades del Estado se compran un montón, por ejemplo, así como usted dijo, computadoras, muebles, todo, pero a veces no se registran. La consulta es, ¿cómo llevar ese control de una manera que sea más factible, ¿no? Más que no se registra, por ley, el jefe de logística está en la obligación de registrar toda la compra de bienes, servicios y obras que se realizan, siempre. Si bien no lo va a hacer en el portal institucional, pero él sabe que está en la obligación y en el deber de registrarlos en el SEACE, ¿no? Que es el sistema que regula, o para ser objetivos, ese es el sistema electrónico, ¿sí? Que va a regular las contrataciones con el Estado. Entonces, ¿dónde sé qué cosa que se compra, qué no se compra, qué obra se ejecuta, cuánto cuesta? En el SEACE. ¿Sí? Muy bien. Doctor Walter, está activo su audio. Adelante. Doctor Rieder, buenas noches. Estimado Addison, buenas noches. Bueno, doctor. Mi inquietud era sobre el ámbito de aplicación, doctor, relacionado al tema tan importante de contrataciones con el Estado. ¿Me podría usted aclarar? Porque a veces solamente tengo referencia que se funden las aplicaciones de esta normativa solamente a condiciones de los ministerios. Y eso abarca más, me parece. ¿Me podría precisar, doctor? Claro, Tutilis Mundi. Sí, eso es lo que La quería ley de estar más claro. contrataciones con el Estado no solamente es para los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿cómo se llama? OCAS, organismos constitucionalmente autónomos. Incluso va a haber ciertas entidades públicas o empresas del Estado que van a tener que contratar por procedimientos de contratación pública. Caso, por ejemplo, Sedapal o las entidades prestadoras. Eso va a depender ya de la regulación contractual que se da. Pero Sedapal, todo el abastecimiento que realizan lo hacen por contratación pública. Entonces es aplicable a todos, es aplicable a todos. O sea, es un tema, el tema de contrataciones con el Estado es un tema muy, pero muy amplio. Se involucra varias cosas. Pero para responder a tu pregunta, a todas las entidades, entidades del Estado, sin excepción. Excelente, doctor. A ver, algunas preguntas. Vicente me dice, el comité de selección de contrataciones, ¿qué funciones cumple? Como lo dice su nombre, ¿no? Seleccionar, pero solamente en determinados procesos. Licitación pública, concurso público y selección de consultores individuales. Ellos van a tener la obligación de calificar, ¿sí?, las propuestas que presenten los postores y van a ser los que otorgan la buena pro. Y en el caso de los otros tipos de métodos de procedimientos de selección, lo realiza el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones. Ahí la importancia de que el jefe de OEC sea una persona preparada y tenga conocimientos amplios y muy especializados en contrataciones con el Estado. Miriam Pillaca me dice, necesariamente el responsable de logística debe estar certificado por el OCE para realizar los procesos de contratación. Sí, no solamente para realizar los procesos de contratación, para asumir el cargo. ¿Sí? Para asumir el cargo necesitas estar certificado. Muy bien. Entonces, bueno, entonces Excelente, creo doctor. que... Sí, siendo las 11 de la noche, con 3 minutos. Doctor, muchísimas gracias. Ya nos vemos el día martes con lo que es trámite documentario. Doctor, cuídese mucho y que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga. No, a ti, Rider, gracias por la invitación y bueno, gracias a cada uno de ustedes por el tiempo, ¿no? El tiempo es, y qué más, un fin de semana, yo creo que de primavera, de juventud, y yo creo que lo que siempre te va a hacer joven es nunca dejar de aprender. La juventud del alma está en nunca dejar de querer aprender y nunca dejar de querer superarse y de ser mejor. La edad física es relativa, ¿no? Lo que importa es la juventud del alma. Feliz primavera, Reader, gracias por la invitación, hermano. Siempre va a ser un gusto editar con ustedes. Y
Un gran abrazo y nos vemos muy prontito el martes porque tenemos gestión documental, están cordialmente invitados.